Y damos paso ya a la actualidad económica con Paco. Bienvenido. Gracias, Ana. Y comenzamos hablando del Banco Central Europeo porque hoy ha preferido no tocar los tipos de interés. La inflación en la zona euro está en el 2,5%. Y la institución prefiere esperar a tener más datos que confirmen que los precios seguirán bajando. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no ha dado detalles de si en septiembre podría haber un recorte de tipos como el del pasado junio. La relajación de la política monetaria en la eurozona comenzó el mes pasado, pero ante la presión inflacionaria del sector servicios y los aumentos salariales, los inversores ya esperaban una pausa en la reunión celebrada hoy en Frankfurt. Desde allí, nuestro compañero José David Navarro nos explica mejor las razones de la decisión del Banco Central Europeo. Buenas tardes. Pues sí, no ha habido sorpresa. El Banco Central Europeo mantiene los tipos en el mismo nivel en el que los dejó el pasado mes de junio ante el aumento de los precios en el sector servicios y ante la presión que han ejercido o que están ejerciendo la actualización negociada de los salarios. El sector servicios es el que más preocupa aquí en la eurozona actualmente, sobre todo en una época como la que nos encontramos de turismo y de vacaciones, porque los precios evolucionaron en el mes de junio al doble de ritmo al que deberían evolucionar, es decir, alcanzaron el 4,1% cuando el objetivo en general que busca el Banco Central Europeo es del 2%. Ese es uno de los motivos, el más fuerte, por el que, como les adelantaba, el Banco Central Europeo ha decidido hoy en Frankfurt mantener los tipos de interés y esperar a la reunión de septiembre, para cuando esperan haber recopilado más datos que les ayuden a entender la evolución de los precios. En el foco de atención de los analistas, por supuesto, está la Reserva Federal de Estados Unidos, que también, por cierto, se reúne en el mes de septiembre. Muchos analistas creen que el Banco Central Europeo puede esperar a ver qué hace la Reserva Federal en Estados Unidos en el mes de septiembre, porque aunque ambas instituciones monetarias son totalmente independientes, a nadie se le escapa que diferir para Europa mucho de la política monetaria de Estados Unidos puede traerle perjuicios a nivel de la cotización del euro y, por consiguiente, también de la inflación aquí en Europa. Como dice José David, la FED se reúne más adelante, pero desde el FMI se rebaja la urgencia de un recorte en las tasas de interés. Ana Nieto, ¿qué sugiere el fondo a la FED? Pues Paco, el Fondo Monetario Internacional hoy ha hecho pública la evaluación económica de Estados Unidos, que es el llamado artículo 4, y en él se sugiere a la Reserva Federal que no rebaje tasas en julio, que no las rebaje tampoco en septiembre, y más bien que se espere a finales de año. En septiembre es cuando la mayor parte de los inversionistas y los analistas están contando con la primera rebaja de tasas de interés que baje el precio del dinero, que está en los niveles más altos de los últimos 23 años. Pero hay dos reuniones más antes de fin de año. Una es a primeros de noviembre, otra es a mediados de diciembre, y es a estas fechas a las que se refiere el fondo. El Fondo Monetario Internacional da la bienvenida a la caída de la inflación gracias a la política monetaria, pero también a la mejora de las cadenas de proveedores tras la pandemia. Pero todavía ve riesgos inflacionarios en una economía que, a pesar de las subidas de las tasas de interés, sigue marchando a muy buen ritmo, y eso a pesar de los últimos datos de un cierto enfriamiento. Esos riesgos inflacionarios les dan pausa para pedir que se aguante un poquito más. Se piensa que no solamente el crecimiento, sino que también la evolución del empleo sí que permite un margen de maniobra para esperar hasta finales de año. La mayor parte de los economistas de Estados Unidos están muy en desacuerdo con esa posición. ¿Y qué otras sugerencias tiene el fondo para la economía de Estados Unidos? Sí, el fondo hace una larga lista de sugerencias, entre ellas una de política fiscal, porque para el fondo es necesario que se rebaje tanto la deuda pública como el déficit, y que para ello se suban los impuestos de una forma progresiva. El presidente Biden quería subir los impuestos a las corporaciones y a todos aquellos contribuyentes que ganen más de $400.000 al año. El fondo dice que incluso habría que subir los impuestos a quienes ganen menos de esa cantidad. Los recortes de impuestos que aprobó Donald Trump durante su legislatura vencen en el año 2025 y el nuevo Congreso tendrá que decidir qué hace.
a partir de ahora. Hay otra recomendación con respecto a la inmigración. El Fondo Monetario dice que sería deseable tener una política un poco más ordenada con respecto a la inmigración, las oleadas de inmigrantes que están llegando al país, aunque esta es una reforma que hace décadas que no se produce. No obstante, el fondo dice que la llegada de los inmigrantes ha sido muy positiva para la economía desde el punto de vista tanto laboral como de la inflación como de la economía. Gracias, Ana, desde Nueva York.